Bueno, estamos aquí en el aula virtual para hablar en el día de hoy todo lo que tiene que ver con los derechos de los estudiantes. Inmediatamente las palabras empiezan a darnos significados. La palabra derechos, la palabra estudiante o estudiantes. Palabras que podemos tomar en singular o palabras que podemos tomar en plural. Cuando nosotros decimos tengo derecho a pensar, tengo derecho a expresarme, tengo derechos, como nos lo trae nuestra Constitución Política de 1991 con todas sus reformas, pero que nos está diciendo que la palabra derechos en Colombia adquiere un nuevo significado, una nueva resonancia a partir del Estado social de derecho. Bueno, sobre esto ya ha habido muchas miradas y muchas interpretaciones y muchas conclusiones. Estado social, todo lo que tiene que ver con que prima la persona, el ser humano, el sujeto, como titular de derechos. Vamos a colocar el muñequito feliz y sonriendo, porque está hablando de lo que él tiene derecho. Ya en otros audios de este mismo diplomado se ha hablado perfectamente y se ha definido la palabra derecho. Hoy lo haremos con respecto a ese derecho o a esos derechos que se tienen como estudiantes. Pero es necesario que de estas premisas comencemos a hablar que siempre que hay un derecho, hay un deber, parecido un deber. Pareciera que comienzan con la D para definir que siempre que hablemos que este personaje tiene un derecho, implicaría también que tiene un deber. Porque si toda la comunidad tuviera solo derechos, se traslaparían unos con otros sin que hubiese, por ejemplo, el respeto por el otro. Y se ha dicho tradicionalmente, los derechos de este sujeto, persona, va hasta donde comienzan los de la otra persona. Dentro de estas conceptualizaciones, vamos a colocarle aquí una connotación un poco más especial, diferente, como somos todos diferentes. Bueno, entonces, cuando yo hablo de esos derechos y que tradicionalmente dice, mis derechos van a donde empiezan los del otro. Si siempre hubiesen los límites rígidos de la pared que separaba Alemania y que hoy por hoy ya se derrumbó. Si siguiésemos diciendo que no hubiese opción de una interrupción donde yo pueda también tener la posibilidad de ceder espacio sin lastimarnos, donde haya una interacción, estaríamos cortando la posibilidad de relaciones más flexibles. Entonces, no es tan cierto desde una perspectiva colectiva de ampliar el radio de acción de nuestros derechos, pensar que no habría la posibilidad de que mi derecho se reduzca un poco al espacio necesario para que la otra persona también amplíe la posibilidad de sus derechos. ¿De qué estoy hablando? De que haya una población que no tiene la misma caracterización que puedo tener yo. ¿Cuál? Abogada, especializada, maestrías, doctorados, profesión en el sector público, en el privado. Tengo opciones, condiciones, expectativas.
porque de pronto hay otra mujer de mi edad que de pronto no tuvo esas opciones. Pero si yo digo que mis derechos son acá y que el otro no puede invadirme ni tocármelo, pues empiezo yo como a tener un egoísmo frente a lo que significa, si bien es cierto, la individualidad y el manejo de los derechos frente a la palabra equidad. Miren ustedes, hay una gran diferencia cuando yo digo todos somos iguales y tenemos una relación rígida de mis derechos, sus derechos, nuestros derechos. Y todos somos iguales. No es verdad en mi concepto. Ustedes están aquí justamente conmigo interactuando a través de esta tecnología que nos permite escuchar, disentir, ampliar, aportar. Nadie tiene la verdad revelada. Ahí está el primer derecho que debemos respetar de nuestros estudiantes. El estudiante tiene derecho a disentir. Todos, desde que nacemos hasta que morimos, somos alumnos, somos estudiantes. Porque es que el conocimiento no solo está en un aula como estas, el conocimiento está en el universo, está en el diario vivir. Por lo tanto, todo hombre podría ser tu amigo o tu enemigo, o ningún hombre es tu amigo ni tu enemigo. Todo hombre es tu maestro. ¿Qué significa? Que todos podremos estar desde la perspectiva del alumno estudiante. ¿Por qué no tanto alumno? Recordemos que alu significa sin luz. Entonces, dentro de esa dinámica académica, ahora hemos retomado muchos términos, pero no nos perdamos de perspectiva. ¿Cómo así que se tacha la igualdad? ¿Cómo así que se deja la equidad? Miremos, cada uno tiene condiciones, ¿cierto? Cada uno tiene condiciones, unos más, otros menos, unos son altos, otros son bajitos. Y entonces vamos a hacer este pequeño dibujo. Vamos a movernos aquí despacio, me salí un poco de la cámara, pero bueno, ya retomamos acá la siguiente perspectiva. Cuando yo digo que hablemos mejor de equidad y no de derecho, ustedes saben que los seres humanos tenemos diferentes condiciones. Unos son altos, otros son flacos, otros gordos, unos morenos. En fin, la población no tiene igualdad de ninguna clase en el sentido de que todos tengamos las mismas características. ¿Qué significa eso? Que la población como tal tiene unas cosas, no tiene otras, les falta una, les falta la otra, que me faltó estatura, que me faltó kilos, que me sobran kilos, que no tengo kilos, en fin. Pero si yo hablo de igualdad, de coger a todos estos estudiantes, vamos a hacer, este es un grupo de estudiantes, y a todos estos estudiantes, de todas las condiciones, razas, culturas, les voy a trazar una línea de igualdad. Si ustedes observan, es posible que en ese trato de igualdad dejo a la mayoría por fuera. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo tratar igual, pero no olvidemos, iguales entre posibles iguales. Entonces, si todos tenemos características similares, yo podría trazar la raya y la inequidad no se presentaría. Analicemos. Entonces, ¿qué significaría que yo, en lugar de pensar que puedo aplicar la igualdad entre mis estudiantes, aplico mejor la equidad? ¿Por qué? Porque la equidad significa darle a cada uno según sus condiciones y circunstancias. Con el derecho a la inclusión, es decir,
que en un salón de clase, que llama uno un salón de clase de educación regular, es decir, que normal, donde van a aprender a leer y escribir los jóvenes, hoy por hoy se debe permitir que un niño invidente, de pronto un niño con alguna dificultad de aprendizaje, ya no queda en un salón aparte, ya no se excluye, sino que se incluye dentro de la educación que se le da en las aulas, en los establecimientos educativos. ¿Podría yo exigir la clase de motricidad fina al niño invidente y al niño que puede tener su percepción visual igual? No, ¿verdad? Pero si yo estoy hablando de que todo el grupo en su momento tiene las mismas condiciones visuales, pues obviamente si estoy trabajando motricidad, pues ahí sí habría una igualdad entre iguales. Pero si hay algunas diferencias dentro de mi grupo académico, yo tengo que generar es una equidad, que es diferente. En este momento los invito a que pensemos, por ejemplo, ¿qué ocurrió cuando nosotros estudiábamos? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue el trato que nos dieron nuestros profesores, profesoras? Porque seguramente uno siempre se refirió al consentido, al preferido de la profesora. ¿Y cuál era? Muchas circunstancias. Yo soy maestra, soy hija de maestra, nieta de maestra, en fin. Alrededor de mi familia siempre ha habido en nuestro corazón y en nuestro desempeño laboral la connotación de ser maestros, más que educadores. De pronto de una manera atrevida porque el maestro es alguien muy grande y no podemos como tampoco abrogarnos esa condición tan maravillosa de ser un buen maestro. Pero volvamos al tema. Entonces, dentro de los grupos de estudiantes también habría niveles. ¿Por qué niveles? Bueno, pues porque si yo estoy hablando de los niños cuando nacen y empiezan aprendizajes, están generando una calidad de estudiante, porque estudiante, insisto, como ya lo expuse, no es solamente el que está en el aula de clase. Entonces, niveles, ¿por qué? Primero, niveles, a ver, borremos un poquito aquí para retomar. Miramos que esta igualdad ya no está tachada así, sino que volvemos a colocar la palabra igualdad con características especiales de decir igualdad entre iguales. Y otra cosa muy distinta, equidad en contraposición a la palabra inequidad. Están estas palabras como referencia en esta pequeña reflexión. Bueno, nuestro punto también de referencia, la palabra estudiantes, que la vamos a colocar como un poco más arriba. Estudiantes. Listo. Entonces, les decía, precisando, estos estudiantes podrían ser, vamos a poner una referencia, menores de 12 años. Vamos a tomarlo desde esa perspectiva, mayores de 12 años, menores de 18, mayores de 18. Y alguien podría decir menores de 100 años y mayores de 100. ¿Por qué? Bueno, afortunadamente el promedio de vida ha aumentado. Hace 50 años tener 50 era estar aniquilado. No había posibilidades porque se era gordo, viejo, menopáusico o andropáusico. Hoy en día no, una persona de 50 años, y no es porque ya yo también esté en el 5.º piso y más allá, pero es otra dinámica de lo que ha sido la vida, ha sido la edad y ha sido el conflicto social
de quién se es viejo o quién se es joven. Aquí hay un punto de referencia. Se dice que mientras uno tenga conciencia de que se está aprendiendo, se tenga conciencia de que se es estudiante, siempre se será joven. Porque hay muchos jóvenes que no quieren aprender, no quieren vivir y ya se sienten viejos. Entonces, dejemos dejemos la connotación de edad y retomemos. ¿Por qué como estos referentes de edades? Bueno, porque estamos hablando que el tratamiento de los derechos de los niños, decimos ahora niños, niñas y adolescentes. Adolescencia. Ya no decimos menores, aunque nuestra constitución, nuestras leyes, nuestras normas todavía no han sido modificados en los términos. La palabra menor es considerada disminuida, menores. ¿Qué significa? Que esta ya no se dice y la retomamos como que las siglas, cuando ustedes las encuentran, niños, niñas, adolescentes. Esa es la connotación ahora de cuando hablamos de estos jóvenes con estas características. Entonces, si hablamos de los niños, niñas y adolescentes, inclusive habrían subdivisiones. ¿Cuáles? De los párvulos, por ejemplo, los niños que están en los hogares de bienestar familiar, que está en la sala cuna, los niños que ya están gateadores, párvulos, bueno, qué sé yo. Hay una cantidad, porque antes nosotros ingresábamos a kinder o a primero de primaria. Ahora hay muchos otros cursos antes de que estemos hablando de primaria, por ejemplo. Y vienen todos los 5 años de primaria, luego viene la básica, secundaria, que también tiene acá 6 años, en fin. Y viene el nivel universitario. Y en el nivel universitario, pues también tenemos todo lo postgraduado, por especializaciones, maestrías, doctorados, etcétera. Pero en todo esto estamos hablando de estudiantes. Entonces, fíjense que hablar de el derecho, los derechos, las obligaciones, deberes de unos estudiantes o de los estudiantes, pues tiene que también ser clasificado. No podemos generalizar, no podemos hacer un solo punto de referencia cuando se habla de derechos. Este tema, de pronto visto en este momento del posconflicto, que es posterior a la guerra, al conflicto, a la pelea, a la presencia de grupos al margen de la ley en un aula de clase, cuando las instituciones educativas, sobre todo veredales, eran tomadas por las diferentes fuerzas de izquierda, de derecha. Entonces viene una nueva dinámica social donde decimos, posterior a todo este episodio de violencia de Colombia, vamos a generar una nueva dinámica de lo que son los derechos. Entonces, decíamos que vamos a hacer una pequeña profundización en la reflexión de lo que significan los derechos de los que estudian. Aquí está la palabra estudia, podemos decir estudiantes. ¿Qué quiere decir el que estudia? Estudia el que observa, el que analiza, el que compara, el que reflexiona, pero también el que contradice, el que disiente, disentir. Yo disiento de lo que está hablando Mariluz Báez Huescún en este momento, profesora de Derecho de la Facultad
de la UPTC. En este momento nos encontramos en la sede del consultorio jurídico de la universidad aquí en el barrio Maldonado. Bueno, entonces, todos los derechos que podría tener el que estudia, ¿sí?, que analiza, que piensa, que ve, que compara, pero que no necesariamente acepta todo lo que se le dice, todo lo que se le enseña. Porque inclusive los maestros, educadores, profesores, cuando estamos enseñando, estamos también aprendiendo. Para que nosotros podamos hacer una reflexión sobre los derechos de estudiantes, ¿frente a quién? Frente a los profesores, también hay una contraprestación de que el profesor debe aprender para luego enseñar. Pero que también los alumnos se convierten a su vez, los alumnos, alumnas, en nuestros maestros y profesores. Pero como hemos sacado del contexto necesariamente cuadriculado de las aulas de clase en la enseñanza-aprendizaje, lo hemos llevado también a escenarios de sentarnos en un parque, a observar la naturaleza, a mirar el vuelo de un pájaro, a clasificar las lagartijas que pasan por nuestro lado, a observar el comportamiento de las personas que van a hacer ejercicio, a aprender cómo es la lluvia, la densidad de la lluvia, de pronto el agua que corre por un río. Entonces miremos cómo en esos aprendizajes permanentes de la vida, más que derechos, tenemos es que tener una conciencia de que la vida comienza aprendiendo y uno también muere aprendiendo. Pero a su vez también sirve de maestro en muchas oportunidades a muchas personas. Solo que quienes nos vestimos de profesores maestros y osamos inclusive pararnos frente a una cámara, que no es nada fácil para ninguno, ni siquiera los mismos comunicadores sociales que permanentemente están tras de cámaras, les es fácil esta dinámica, están aprendiendo todos los días. Pues imagínense ustedes, toda esta situación académica, esta dinámica académica que se da, su derecho, mi derecho, su enseñanza, mi aprendizaje. Les decía, en el posconflicto vamos a cambiar muchas dinámicas porque entran nuevos aprendizajes, porque comienzan nuevas preguntas, porque como dijo el pedagogo, y conversa con su alumno, cuando tengo la respuesta me cambian las preguntas, pero eso es muy bueno, eso es muy bueno, eso es necesario que los estudiantes sepan que más que tener derecho tienen obligaciones a no estar siempre de acuerdo con su maestro o maestra, a no siempre tener el consenso de la apreciación que se hace de las cosas. Y es casi que una obligación hacer procesos mentales de aprehensión de conocimiento, pero también de argumentación, ser argumentativos, ser propositivos, de darle ingredientes nuevos al conocimiento y a esas nuevas dinámicas sociales que se generan en procesos como el que se nos está dando en el 2016 en Colombia. Bueno, nosotros tenemos hoy en nuestra charla el referente que lo tenemos hacia este lado, que si bien es cierto, hablamos de estudiante que observa, que analiza, que compara, que reflexiona, que contradice, que disiente con argumentos, también estos niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, tienen todas las posibilidades de equidad, palabra que trajimos al comienzo de nuestra charla, de equidad frente
a lo que significan los niveles de los seres humanos con relación al conocimiento. Entonces, miren ustedes, tenemos una pequeña referencia, pero dentro de estos niños están nuestros niños indígenas, están nuestros niños del campo, están nuestros niños que pasan vacaciones en Miami. Son los niños de altos niveles sociales. Que mientras yo a un niño del campo le digo, mira, es que el celular tiene la posibilidad de que usted se comunique en tiempo real con cualquier lugar del país. Y si yo se lo digo a un niño de un estrato superior, el niño dice, bueno, y esa conversación es tan normal como que yo tenga una cuchara para comer y un plato para servir. Pero si yo se lo digo en un lugar donde nuestros niños o niñas no han tenido ni siquiera la posibilidad de que los papás los dejen ir a las aulas de clase o de que ellos mismos les hayan dado enseñanzas, aprendizajes, pues estamos hablando de una inequidad en la enseñanza según los sectores sociales y los niveles de edad y de capacidad. Todos pueden tener, inclusive unos más inteligencia que otros sin importar el nivel, pero la situación socioeconómica que se ha dado no es la misma para educar. Igual en las niñas, igual en los adolescentes. El joven que nació con el Nintendo, después con el iPod, con el computador, con todos los sistemas de comunicación tecnológica, el joven que viaja por el mundo, o el joven que simplemente tuvo que coger el asadón para poder producir lo que su familia debía consumir en una semana. El adulto, estamos hablando de los jóvenes universitarios, los estudiantes de la UPTC, que tienen un manual de convivencia, un reglamento. Y ahí les dicen, mire, usted tiene derechos, usted tiene deberes y hay unos protocolos o procedimientos. Están ahí, en un papel. Colombia tiene normas, Colombia tiene códigos, pero esa norma y esa ley con respecto a derechos o a obligaciones no se activa sino a través de el comportamiento y la extracción y aplicación que haga cada uno de nosotros. Por eso, estudiantes, ustedes han leído, aún en el doctorado, aún en la maestría, hemos leído nuestro manual o reglamento estudiantil. En el doctorado tenemos obligaciones también, tenemos también derechos. En el manual de convivencia de los colegios, que debe estar permeado por normas como el Código de Infancia y Adolescencia, todos los protocolos en materia penal, todos los protocolos de la ley de convivencia frente al bullying, por ejemplo, que se le hace a los estudiantes. ¿Qué derechos tienen estos estudiantes que son víctimas de quién? De otros mismos estudiantes. Porque esa es otra mirada de cuáles son mis deberes, cuáles son sus derechos estudiantes. Y es hasta qué punto yo conozco lo que todo el mundo me debe dar a mí. Padres, adultos, colegio, la sociedad. Pero hasta qué punto yo también, al ser sujeto de derechos, tengo obligaciones, como lo decíamos al comienzo, frente al respeto y la dignidad del otro que no piensa, habla, mira, oye como yo. Entonces, lo digo dentro de la experiencia que me ha dado llevar muchos años, especialmente entre jóvenes, porque en este segmento me estoy dirigiendo más que todo a los estudiantes universitarios. El primer deber que tenemos es conocer los derechos. Nosotros muchas veces pasamos, y no es una acusación sin sustento, pasamos por una institución y nunca supimos qué norma, qué manual, qué reglamento nos rigió. Cuando estuvieron en el colegio lo conocieron, cuando estuvieron en la universidad lo leyeron. A veces solo nos enteramos cuando
se infringe una norma y nos dicen, se le abrió un proceso disciplinario. Entonces dicen, un momentico, yo tengo derechos. Me tienen que respetar el derecho a la defensa, me tienen que respetar el principio de la inocencia, me tienen que respetar que la Constitución me está diciendo que yo antes que ser sancionado tengo derechos a estudiar. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Hay derechos académicos, hay derechos de convivencia, hay derechos que tienen que ver con la posibilidad de que si pierdo una asignatura, ¿qué puedo hacer? Y sobre todo tener una referencia. Las instituciones educativas son formadoras, no reformatorios, porque ahí a veces hay equivocaciones. Entonces, en conclusión, ¿qué hemos hablado hoy? Todo derecho implica un deber. Cuando hablamos de deberes, derechos, tomemos como referencia qué significa igualdad, qué significa equidad. Igualdad entre iguales, estudiantes de mismas edades, de mismos estratos, de mismos niveles. No quiere decir que a unos se les dé menos por ser pobres o a otros más. No, por favor, no se vaya a interpretar así. Es como yo no puedo exigirle a todo el mundo en las mismas condiciones pedagógicas y académicas, porque seguro los estoy desnivelado en un momento determinado. La equidad nos sirve para darle a cada uno de nuestros alumnos, alumnas, estudiantes, aquellos que manejan aprendizaje según sus circunstancias, de modo, tiempo y lugar. Pero por sobre todo, el derecho a que ustedes como estudiantes, en el nivel que estén, aún las personas que tienen 100 años o más de 100 años, se les dé la oportunidad de seguir aprendiendo. Nunca se es tarde para estudiar, tampoco se es demasiado joven para aprender. Pero sí tenemos, señores docentes, una obligación, y es permitir que nuestros estudiantes piensen diferente, pero por favor con argumentos, con respeto y con la dignidad que debemos tener tanto alumnos como maestros. Simplemente reflexiones, sería importante recibir una realimentación de lo que hemos compartido en este momento a través de este diplomado que nos permite la Facultad de Derecho de la Universidad UPTC. Muchas gracias.